a ser clave para lo que vamos a manejar. Por lo menos dos de ellos van a ser clave, el concepto de devengado y el concepto de evaluación al costo, aunque vamos a ver si incorporamos uno más, que es el concepto de depreciación, que se, digamos, un poco está más asociado a un tipo de activo en particular, que son los bienes que se consideran agotables o depreciables o amortizables. ¿Bien? Entonces, creo que ya entraron todos. Y bueno, si no es, si hay algunos que queden por favor en la cola, en la sala de espera, como se dice, creo que cualquiera de ustedes les puede dar a acceder. Así que si me colaboran ahí para no intervenir directamente en la clase. Bien, bueno, creo que estamos todos iguales. Así que voy a compartir y voy a empezar también a grabar. Así que cuando graben se les va a silenciar. Bueno, igual les voy a silenciar por las dudas. Profe, Sí, ¿puso grabar la clase? sí, voy a grabar la clase. Dale, perfecto. Ahí, démonos un minutito que inicie. Ok, bueno, ahí ya está grabando, chicos. Bueno, vamos un poco a iniciar entonces para avanzar en el tema. Aquí voy a presentar. Bueno, mejor que me quedo ahí con tarea. Ok, bueno, como les dije, vamos a arrancar con otros conceptos básicos contables que van a ser sobre todo fundamentales para lo que vamos a ver posteriormente de la parte de registración. Más allá, digamos, de las categorías, esos conceptos de alguna manera enmarcan parte de, si se quiere, las problemáticas que a veces transcurren dentro de la contabilidad, que es cuando de alguna manera se generan impactos o realizaciones a unas transacciones y cuándo, por ejemplo, o cómo se deben considerar ciertos elementos para poder establecer la medición o la evaluación de un activo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, aterrizar a ello, básicamente vamos a empezar con dos principios fundamentales, ¿sí? El principio de vengado y el principio de evaluación al costo, ¿sí? Vamos a ver que siempre vamos a escuchar temas asociados con un activo se mide a su costo, pero ¿qué es el costo en sí? O vamos a escuchar un poco palabras de devengar directamente el resultado, devengar directamente el interés, devengar directamente una póliza de seguro. Pero ¿qué significa devengar? O de dónde surge parte, digamos, esta base de vengamiento, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos, digamos, son fundamentales, sobre todo porque partimos de la base, ¿sí? De que la contabilidad, por lo menos desde perspectiva financiera, que es como nosotros la vemos aquí, de manera un poco más, por supuesto, reducida, porque no es que lleguemos a contabilidad financiera y veamos rubro tras rubro a nivel de detalle más técnico, como lo veríamos quizás en sistemas contables o como lo veríamos quizás en contabilidad financiera. Pero sí, esta parte, digamos, preliminar nos va a permitir sobre todo entender cuál es la dinámica que transcurre dentro de la contabilidad desde la perspectiva financiera, considerando que la contabilidad que utilizamos en el día a día, las empresas, las organizaciones, etcétera, se sustenta también en un principio que es el principio del devengo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería para iniciar el concepto de devengado, devengo, devengamiento? ¿Sí? Básicamente el principio del devengado establece que los hechos económicos o las transacciones económicas que existen directamente en una organización se deben reconocer, siempre recordemos un poco que esto lo vimos en la primera parte de la clase o en la introducción de la cursada, que siempre vamos a hablar de tres problemas de la contabilidad: reconocimiento, medición y exposición. Y justamente el problema de reconocimiento es un problema de registración, es decir, es un problema de cómo incorporamos o dónde incorporamos una transacción, un evento económico dentro de la contabilidad y cuál, por supuesto, va a ser su impacto dentro de los estados financieros, ¿sí? Entonces, el devengamiento es la forma en la cual se reconocen, ¿sí?, determinados hechos económicos o registran en el ejercicio en la medida en que estos se producen o se entienden realizados con independencia del momento en que se efectúe el pago o cobro de los mismos, ¿sí? Vean muy bien ustedes esta parte o esta diferenciación porque dice que independiente de que se efectúe el cobro o el pago de los mismos. ¿Por qué? Porque eso plantea una diferenciación entre lo que sería un criterio económico, que está vinculado más a lo que es el resultado de la organización, y un criterio financiero, que está más vinculado al flujo de efectivo o al flujo de caja de la compañía. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que la contabilidad funciona por un principio de devengado
y no por un principio de percibido. Ejemplo sencillo, si yo vendo un artículo o vendo un servicio, ¿sí? Y lo veíamos un poco el día miércoles que les puse algún ejemplo en el tablero, cuando de alguna manera yo considero que ese resultado, o sea, esa ganancia o esa venta, se encuentra realizada o devengada. Cuando efectivamente yo entregue, por ejemplo, y transfiera los riesgos económicos y el control del activo que yo estoy comercializando, por ejemplo, la mercadería, al cliente. Por eso recuerden que yo les ponía como dos situaciones temporarias. La venta la hago en diciembre, con la facturación, por supuesto, en diciembre, pero yo termino entregando la mercadería comprometida en enero, ¿sí? Entonces, por más que yo haga la venta en diciembre y facture en diciembre, pero la mercadería la termine entregando en enero, se entiende que a nivel del devengamiento ese ingreso todavía no está devengado al 100%. ¿Por qué? Porque yo todavía no he transferido esos riesgos y ese control y esos beneficios económicos asociados con el activo que comercializo, la mercadería que fuera, marcadores, computadoras, etcétera, ¿sí? Como se parte de la base de que no se encuentra realizada, por ende tampoco se entiende que se encuentra devengada la transacción, ese principio que nos permite poder separar una cosa de la otra es justamente el devengamiento. Ni hablar de si la transacción, por ejemplo, se termina cobrando un mes después, por ejemplo, factura en diciembre, entregué la mercadería en enero y terminé cobrando la venta porque la vendí a plazo 45 días después, ¿sí? Son tres momentos distintos, facturación y venta, entrega de la mercadería y cobro directamente de la venta. Lo que hace justamente el principio de devengado es poder permitir que la contabilidad y las compañías reconozcan los resultados con independencia de que se cobren 45 días después. ¿Por qué? Porque si no, entonces estaríamos bajo un principio de caja que es el principio de percibido, ¿sí? Y el principio de percibido, por lo menos a nivel de lo que son distintas organizaciones, no aplica. O sea, sí aplica, por ejemplo, para situaciones específicas como cobrar o pagar, pero no significa que el cobro o el pago, que existe igual en la contabilidad, se condicione para poder yo reconocer una ganancia o una pérdida, o en este caso un ingreso, un gasto o un costo, ¿sí? Por eso siempre se hace la aclaración de que el principio del devengado parte de una base de reconocer lo económico, que es básicamente el resultado de la organización, o sea, los ingresos, costos y gastos, y no un criterio financiero que está más vinculado al flujo de efectivo o a la perspectiva, digamos, de caja. Salvo, digamos, algunas entidades y eso que anteriormente quizás era un poco más aplicativo, hoy en día no. Anteriormente, por ejemplo, el Estado tenía mucho manejo de lo percibido porque claramente el Estado maneja toda su estructura contable vinculado a lo que es el presupuesto público y vinculado a lo que es la ejecución de ese presupuesto público en términos de caja, ¿sí? Pero hoy en día también el Estado, incluso las organizaciones descentralizadas del Estado, los entes descentralizados del Estado, también acuñan a lo que es el concepto o el principio del devengo dentro de la forma de llevar directamente su contabilidad, por supuesto con la particularidad presupuestaria que los caracteriza, ¿sí? Entonces, el devengamiento es eso, es reconocer una transacción indistintamente de su cobro o pago, pero sí entendiendo cuando esa transacción se considera realizada o se produce directamente el hecho económico, ¿sí? Es el planteo o el principio del devengo. Ejemplos que podemos dar para poder entender esto. Bueno, dice, se produce una venta el 30 de enero del X1, el cliente acepta las condiciones de la misma, el vendedor emite su factura y hace entrega del bien al comprador, el plazo de pago es de 60 días. ¿Cuándo reconocemos el ingreso? ¿Sí? Que eso es el ejemplo muy parecido a lo que vimos el miércoles y lo que comentaba hace un rato. ¿Sí? La respuesta, ¿cuál sería? Se reconoce el ingreso el 30 de enero del X1, independientemente de que se cobra 60 días, pues la operación se conformó en el momento de la emisión de la factura y la transferencia del bien comprado al cliente, ¿sí? Si el bien no se hubiese entregado, ¿sí? Ese mismo momento, es decir, ese mismo 30 de enero, sino que se hubiese entregado los primeros días de febrero, se entiende que el ingreso se reconocería contablemente, no en enero, se reconocería contablemente en febrero cuando efectivamente se dé la confirmación de la entrega, cuando el cliente me firme, recordemos un poco el documento equivalente, el remito conformado. ¿Por qué? Porque ya en ese momento ya el cliente puede disponer del activo y en ese momento el cliente ya tiene el control y riesgo asociado. Control porque ya lo puede disponer, puede moverlo, puede utilizarlo en la conveniencia que lo prefiera y riesgo económico porque todo lo que suceda financieramente con ese activo que le estoy vendiendo,
sea una maquinaria en la cual le tenga que dar mantenimiento, sea una maquinaria en la cual tenga que asumir un costo de instalación, o sea una venta de mercadería en la cual tenga que asumir costos vinculados con ella, como por ejemplo el almacenamiento y demás. Bueno, todo eso hace parte de los riesgos económicos que ya asume el cliente toda vez que ya ha recibido y le ha entregado directamente la mercadería, ¿sí? Entonces, ahí ya se entiende que la transacción está realizada y por ende el ingreso se entiende devengado o reconocido en el momento de la entrega. En este caso, coincide el 30 de enero directamente. Vamos con ese segundo ejemplo. Dice, se paga el 30 de enero del X1 por adelantado alquiler de oficina por 6 meses por importe de 6.000 pesos, que reconocemos al 31 de diciembre del X1. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta a esto? Dicen, al 30 de enero del X1 reconoceríamos la porción correspondiente al servicio efectivamente prestado, un mes de alquiler por 1.000 pesos. El saldo 5.000 constituiría un cargo diferido donde se vengará su gasto en los siguientes 5 meses. Bueno, aquí hay algo que me quedó, lo voy a corregir aquí, que sea más claro. Bien, volvamos un poco a leer. Dice, se paga el 1 de enero del X1 por adelantado de alquiler de oficina por 6 meses por importe de 6.000 pesos, que reconocemos al 31 de enero del X1. Dice, al 31 de enero del X1 reconoceríamos la porción correspondiente al servicio efectivamente prestado, un mes de alquiler por 1.000 pesos. El saldo, que es de 5.000 pesos, constituirá un cargo diferido donde se debe vengar a su gasto en los siguientes 5 meses. ¿Qué significa esto? Que básicamente los 6.000 pesos no constituyen un gasto en un único mes, porque yo estoy pagando en enero el gasto que voy a devengar o voy a generar por 6 meses. Por eso lo correcto va a ser que la compañía solamente 1.000 pesos van a ser parte del gasto y 5.000 pesos van a quedar como parte de un activo que se va a llamar alquileres a devengar o alquileres pagados por adelantado, que la empresa va a ir reconociendo mes a mes en proporción a los 1.000 pesos hasta que complete los 6 meses directamente de uso, ¿sí? Entonces, esto pasa mucho con todo lo que serían los cargos diferidos o todo lo que la compañía paga o insume por adelantado. En este caso puede ser un alquiler, puede ser que la compañía pague, por ejemplo, una comisión a un vendedor por adelantado. Si paga una comisión a un vendedor por adelantado y esa comisión es por 2 o 3 meses, se entiende que mes a mes la compañía va a devengar una tercera parte de ese gasto y lo va a insumir como gasto. Y cada parte que va quedando residual para poder insumir el mes siguiente se le va a considerar un cargo diferido, es decir, o una comisión por devengar o una comisión pagada por adelantar, ¿sí? ¿Dónde podemos ver más el ejemplo de esto? Lo podemos ver en un seguro, ¿sí? Muchas veces las empresas contratan una póliza de seguro, por ejemplo, por un año y la terminan pagando por adelantado. Lo mismo, si yo pago un seguro por 12 meses, se entiende que en el mes a mes voy a tener un servicio o un devengamiento de la cobertura de ese seguro. Por lo tanto, si yo pago un seguro, por ejemplo, por 12.000 pesos en el mes de enero y es por un año, yo no voy a reconocer todo el gasto de 12.000 en enero. Yo lo que voy a ir reconociendo es una pequeña parte de ese gasto, que en este caso va a ser una doceava parte del mismo. Dice que reconocería 1.000 pesos en enero, 1.000 pesos en febrero, 1.000 en marzo y así hasta llegar a diciembre y completar de alguna manera todo el reconocimiento del todo el resultado correspondiente, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de cuestiones pagadas por adelantada, estamos hablando de cargos diferidos o estamos hablando de gastos que se van a ir devengando en el tiempo. Un gasto que se va a devengar es un activo inicialmente y después Profe, ese, ¿sí? le hago una consulta, disculpe que le interrumpí. Sí. Entonces, no importa si, por ejemplo, a nosotros nos dice como que lo pagas solamente en tal mes, nosotros Ujú, igualmente cuando lo tengamos que explicar, o sea, registrar, sí o sí es ujú. en cada mes, tenemos que E- remarcarlo. Exacto, exactamente. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a quitar por aquí un segundo, abrir un Excel para que sea más práctico. Bien.
Entonces, por ejemplo, un pago de un seguro por adelantado, ¿sí? Entonces les da el caso de pago seguro por 12.000 pesos. Como pago seguro por 12.000 pesos, lo que voy a tener es mes uno, suponer que esto fue en enero, febrero, marzo, y vamos a hacer la línea temporal hasta diciembre, ¿sí? Entonces, si pagué un seguro, ¿qué es lo que voy a tener en enero? En enero voy a tener un gasto por 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque este seguro es por un año y el pago se hizo en enero. Entonces voy a tener un gasto de 1.000 pesos y me va a quedar un seguro por devengar ¿de cuánto? De 11.000 pesos, que va a ser la diferencia entre los 12.000 que era el seguro total menos la parte del gasto que se va devengando. En febrero que vamos a tener otra vez un gasto de 1.000 pesos, pero me va a quedar 10.000 pesos del seguro por devengar. Y así sucesivamente hasta diciembre, donde en diciembre me va a quedar un gasto de 1.000 pesos, pero ya no me va a quedar nada dentro del activo de seguro por devengar. Esto recordemos que es un resultado y esto sería un activo para la compañía que va devengándose. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que les explicaba. Como yo pago todo por adelantado, una parte va a ser el resultado que voy a ir reconociendo en el mes a mes y otra parte es el activo residual que me va a ir quedando por la parte que va a estar devengada o o va a ir quedando pendiente de devengarse, ¿sí? En diciembre ya voy a tener reconocido 100% el gasto, es decir, que en diciembre a mí me va a quedar en el resultado del ejercicio o en el estado de resultados un gasto por 12.000. ¿Ok? Esto es básicamente lo que les explicaba con la parte de el seguro o cualquier cargo diferido, ¿sí? El mismo ejemplo que daba, por ejemplo, con el alquiler. Estábamos viendo hace un rato, ¿sí? Si pago un alquiler por adelantado y el alquiler lo pago, vamos a suponer también que lo pago en enero, lo que estamos viendo en el ejemplo, 6.000 pesos por 6 meses por adelantado. Lo mismo, aquí lo que voy a hacer es tener un alquiler de 1.000 pesos que va a ir impactando al gasto, ¿sí? Un alquiler por devengar, que es un activo también que me va a quedar en la compañía, ¿sí? Y un residual que me va a ir quedando mes a mes en la medida que yo voy consumiendo una sexta parte de ese cargo diferido o ese gasto por devengar hasta llegar directamente a junio, donde va a quedar directamente en cero el activo y yo ya he consumido toda la parte del servicio por adelantado, es decir, que me va a quedar reconocido todo el gasto de los 6.000 pesos asociados, ¿sí? Entonces, siempre que haya algo por adelantado, no reconozco todo en un solo mes. O sea, sería incorrecto yo decir que aquí tengo un gasto completo de 12.000. Yo tengo por devengamiento un gasto proporcional a los 1.000 pesos y un cargo diferido por el residual entre el total pagado y lo que voy consumiendo del gasto, ¿sí? Eso solamente para que lo tengamos presente siempre que hablemos de seguro por adelantado, alquiler pagado por adelantado, una comisión pagada por adelantada, un servicio pagado por adelantado. ¿Por qué? Porque yo hasta ahí no me he prestado ningún servicio. Lo único que he hecho es pagar por adelantado, quizás para asegurar precio, quizás para asegurar, digamos, algún tipo de ventaja con el proveedor, pero hasta ahí no he tenido ninguna prestación de servicio alguna, ¿sí? Bien, bueno,
Vamos con la parte de vengado y siguiendo con lo mismo, decimos momento de reconocimiento de los resultados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo reconocemos, por ejemplo, un ingreso? Con la entrega del bien o la prestación del servicio y la conformidad por parte del cliente, lo que estábamos viendo, digamos, en uno de los ejemplos anteriores. Un costo lo reconocemos en el momento o en el periodo en que se reconoce el ingreso. ¿Por qué? Porque el costo está asociado con el ingreso, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, con lo que son ventas de mercadería, ¿sí? Y voy a ir nuevamente aquí al Excel. Entonces, vamos aquí en el Excel para poder ejemplificar esto que estaba comentando. El ingreso se reconoce una vez que se entrega el bien, el servicio y el costo. Dice que se reconoce en el momento en que se reconoce también el ingreso. Entonces, si una compañía, por ejemplo, dice que vende mercadería, ¿sí? A 12.000 pesos, ¿sí? Y esa mercadería tiene un costo, según inventario, de 8.000 pesos. ¿Qué pasaría ahí? Que la empresa reconoce el ingreso por los 12.000 pesos, pero a su vez va a tener que reconocer el costo de la mercadería vendida. Y el costo de la mercadería vendida es el valor del costo asociado a esos activos que la compañía esté comercializando. En este caso, si el inventario que está comercializando vale 8.000 pesos, este es el costo que tiene la compañía, 8.000 pesos, que lo reconoce en el mismo momento que está vendiendo, ¿sí? Como lo reconoce en el mismo momento que está vendiendo, lo que está haciendo la compañía aquí es poder reconocer lo que sería la utilidad bruta o el margen bruto de la venta. Por eso el costo está asociado al momento en que directamente vendemos, ¿sí? Los gastos. Los gastos se reconocen si se relaciona con el paso del tiempo cuando ya ha transcurrido, que era lo que estábamos viendo directamente con los seguros pagados por adelantado o el alquiler pagado por adelantado. Si no tiene relación con el transcurso del tiempo, es decir, no lo he pagado por adelantado, se reconoce cuando se produzca la contratación de compra o su erogación, lo que sea anterior. Por ejemplo, si contrato el servicio contable, ¿sí? De un contador, de una firma contable, etcétera, lo que sea, yo voy a reconocer el gasto en la medida que mes a mes esa firma me va prestando el servicio. ¿Por qué? Porque mes a mes voy a tener una factura sobre los servicios ya prestados de la misma, ¿sí? Si contrato los servicios de mantenimiento, voy a reconocer el gasto cuando efectivamente me hagan el mantenimiento. Es decir, si contraté un servicio de mantenimiento en enero y me lo prestaron en enero y lo terminé pagando en enero, pues claramente eso es un gasto de enero, ¿sí? Siempre lo que tengo que tener dentro de perspectiva para poder reconocer cuando una transacción se entienda, perdón, de vengada, es cuando se haya realizado económicamente. ¿Y cuando se ha realizado? Cuando efectivamente yo he recibido la prestación del servicio o la entrega del bien que ha sido comprometido con el mismo. Hablando en términos de costos y hablando en términos de gastos, ¿sí? Ingresos cuando efectivamente se han dado las condiciones para yo poder entregar el bien o prestar el servicio. En ese momento, cuando preste el bien o entregue cuando preste el servicio, perdón, o entregue el bien, es que doy conformidad de que efectivamente he podido suplir o complementar el criterio para poder reconocer ese ingreso, esa venta o ese beneficio para la compañía. Las pérdidas básicamente se reconocen también cuando se tenga ocurrencia del hecho. Por ejemplo, si tengo una cuenta por cobrar y resulta que esa cuenta por cobrar se vuelve de difícil cobro, ya sea porque el cliente entra en una situación de insolvencia o el cliente entra en una situación de liquidez o peor aún, el cliente se declara en quiebra, porque recordemos que también existe una figura jurídica en la cual un cliente puede llegar a declararse en quiebra, que es básicamente un concurso de quiebra. En ese caso, yo sé que ese derecho de cobro que tenía con el cliente, es decir, ese recurso que tenía potencialmente por cobrar o esa cuenta por cobrar, posiblemente la vaya a perder o posiblemente esté en un riesgo o en una difícil probabilidad de poder recuperarla, ¿sí? Si se da esa situación de que yo no voy a poder recuperarla o es una cuenta potencialmente en riesgo o potencialmente de dudoso o difícil cobro, ahí en ese momento la compañía tiene que tomar una decisión y esa decisión es, mantiene el activo nominal como si lo fuera a cobrar o directamente reconoce una pérdida por incobrabilidad.
Bueno, en el evento en que la compañía conoce de que es más probable de que no pueda cobrarlo a que pueda cobrarlo, reconocería una pérdida por incobrabilidad y ahí es donde surge un concepto que a veces se utiliza que es la previsión por incobrabilidad, ¿sí? O previsión por deudas incobrables, ¿sí? Que es una pérdida, es decir, un gasto que reconoce la compañía para acompañar el riesgo de la incobrabilidad que tiene asociada contra una cuenta por cobrar específica con un cliente o un deudor en particular, ¿sí? ¿Dónde más puede llegar a verse este ejemplo de pérdidas? Por ejemplo, cuando hay siniestros. Siniestro me refiero cuando hay determinadas situaciones infortunas para la compañía, donde la compañía puede ver afectada algún tipo de activos. Por ejemplo, un incendio. Cuando hay un incendio, que puede, se da muchas veces de pronto en fábricas, en bodegas, obviamente la compañía, aparte de tener el siniestro mismo, pierde activos. ¿Qué tipo de activos pierde? Bueno, si la compañía tenía mercadería para la venta en una bodega que se incendió, esa mercadería claramente queda inutilizable porque queda perdida. Entonces, cuando la compañía reconoce que ya hay una situación de siniestro, que hay una pérdida económica, eso que antes lo tenía en un activo, que eran los bienes de cambio o los inventarios, se tienen que dar de baja. Y cuando se dan de baja, se dan contra una cuenta de gasto que es una cuenta de obsolescencia o deterioro de inventario o de mercadería. Entonces, cuando se tenga conocimiento de eventos que se van a traducir en una pérdida, es que la compañía reconoce esas pérdidas de manera inmediata, ¿sí? En el momento en que tenga ese conocimiento de esos hechos económicos, incobrabilidad, algún infortunio por un incendio, puede llegar a darse también, por ejemplo, cuando exista una contingencia, es decir, algo que todavía no ha ocurrido, pero que eventualmente puede llegar a tener un riesgo de que sea desfavorable para la compañía. Ejemplo, un juicio. Una compañía que reciba un juicio de un empleado, en principio valora si ese juicio lo va a poder ganar o lo va a poder sopesar de otra forma. Sí, dentro del concepto que, por ejemplo, emita el abogado, ¿sí? Porque al final un juicio lo tiene que valorar técnicamente un abogado, se establece, ¿sí? De que la probabilidad de que ese juicio sea favorable para la compañía o no favorable para la compañía es donde la compañía va a poder analizar si tiene que reconocer un gasto por esa contingencia o un gasto por una previsión por juicios o simplemente no va a tener que reconocer un gasto como tal, ¿sí? ¿De qué va a depender de esa probabilidad de ocurrencia? Si el abogado concluye de que ese juicio va a ser desfavorable, es decir, que es más probable que la compañía tenga que pagar a no pagar, obviamente significa que la compañía va a tener que reconocer una pérdida por ese juicio potencial. Si el abogado concluye de que es remota la posibilidad de que la compañía pierda, es decir, que es muy improbable que la compañía pueda llegar a tener que verse perjudicada económicamente por ese juicio que están labrando contra ella, la compañía no reconoce nada. A lo sumo, en los estados financieros comentará la contingencia en una nota narrativa explicando cuál es el evento, el acontecimiento y la valoración técnica que ha hecho para no poder reconocer esa pérdida en la contabilidad, ¿sí? Entonces, las pérdidas son básicamente todos aquellos eventos o gastos que surgen cuando se tiene conocimiento nuevo de ellos, que es distinto a lo que es un costo o un gasto, porque un costo o un gasto al final forma parte de lo que es la habitualidad del negocio de la compañía, la habitualidad de la operación, ¿sí? Ganancias. ¿Cuándo reconozco las ganancias? Cuando transcurre el tiempo, cierra el periodo o el vencimiento del mismo, ¿sí? Entonces, todos sabemos que claramente los ingresos forman parte de lo que son los resultados positivos y que la diferencia entre lo que es el ingreso y los costos y los gastos es la utilidad o la pérdida que tenga directamente la compañía. Sí, pero en este caso el concepto también de ganancias va asociado también con eventos o situaciones en las cuales, por ejemplo, la compañía tenga beneficios extraordinarios. Por ejemplo, si una compañía recibe un subsidio del Estado o una subvención del Estado, ¿sí? ¿Cuándo reconocería ese subsidio como ganancia o como ingreso directamente la compañía en términos contables? En el caso, por ejemplo, de un subsidio, va a depender de algunos factores. Si ese subsidio está condicionado a que la compañía tenga que llevar a cabo inicialmente una serie de actividades para poder beneficiarse del mismo, obviamente la compañía reconocerá el beneficio o el subsidio como beneficio, toda vez que ha podido cumplir con esas condiciones que les marca el Estado. Ahora bien, si la compañía recibe ese subsidio o ese beneficio sin garantía y sin condicionamiento alguno por parte del Estado, lo reconoce en el momento en que recibe el dinero, claramente, ¿sí?
Un premio que, por ejemplo, la compañía haya recibido, ya sea por participación técnica o incluso que la compañía haya recibido algún premio económico o lo que fuese. Ese premio, la compañía lo va a reconocer como beneficio o ganancia en el momento que efectivamente ya lo recibe y lo gana. ¿Por qué? Porque generalmente los premios no están condicionados a nada. Los premios ya son gratificaciones que se otorgan para el tenedor o para el beneficiario del mismo. ¿Sí? Entonces, estos son, digamos, algunos ejemplos para matizar este concepto de pérdidas y ganancias como tal. Bien, vamos con el segundo concepto, digamos, importante dentro de lo que vamos a ver, que es el concepto de valuación al costo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa o qué implica el concepto de evaluación al costo? ¿Sí? Significa que todo lo que son los activos tienen que ser valorados o medidos y reconocidos a su costo, ya sea un costo de adquisición porque lo estoy comprando o un costo de producción porque lo esté fabricando o lo esté realizando directamente, más aquellas erogaciones que sean necesarias para poner el activo en condición de venta o uso. ¿Qué significa esto? Que el costo para una compañía es lo que paga, ¿sí? Por un activo, más los gastos que asume para poder que ese activo esté en una condición de utilización o una condición de explotación económica. ¿Cuáles son esas erogaciones o esos gastos necesarios para que la compañía pueda funcionar o pueda operar con ese activo? Un flete, un gasto de instalación, un pago de derechos aduaneros, por ejemplo, por una nacionalización, entre otros, ¿sí? Es un criterio de reconocimiento, pero no exime las reexpresiones que fueran necesarias por fluctuación de la moneda. Bueno, esto lo vamos a ver sobre todo cuando lleguemos a la parte de modelos contables y lleguemos sobre todo a la parte de ajuste por inflación. Lo importante dentro de todo esto es que costo o evaluación al costo sería el precio que paga la compañía por adquirir o producir un bien. Siempre es importante que es el precio en condiciones de contado, ¿sí? Más aquellas erogaciones o gastos que sean necesarios para poner el activo en condición de venta o uso. No olvidemos esto que comenté al inicio, no es cualquier precio, es el precio en condición de contado. ¿Y por qué le digo que es el precio en condición de contado? Porque cuando el precio no es en condición de contado, sino que el precio es financiado, significa que el precio financiado tiene algún componente adicional. Y generalmente es lo que ocurre, ¿no? No es lo mismo el precio de lo que yo pago hoy por un bien al precio que yo financio por ese mismo bien a 30 días. ¿Por qué? Porque el proveedor generalmente recarga algún componente financiero dentro del mismo precio, ¿sí? No me está pagando el mismo no me está cobrando el mismo precio que pagaría de contado si lo compro directamente a 30 días. No tendría, digamos, mucho sentido económico o financiero tampoco para el proveedor o para quien venda, digamos, en estas condiciones. Entonces, costo lo podríamos entender como el sacrificio económico necesario para que una compañía pueda incorporar dentro de su contabilidad o dentro de su patrimonio bien, ¿sí? Y que básicamente ese bien tiene una destinación que es destinado a la obtención directamente de un ingreso para la compañía o un beneficio para la compañía. Por eso el costo, como hemos dicho, es el precio de compra en condición de contado, por eso le restamos directamente los intereses implícitos que estuvieran contenidos dentro del precio, menos alguna bonificación, más todos los gastos que sean procedentes para poder incorporar el bien o el activo en el patrimonio neto del ente, ¿sí? Y esto básicamente lo que va a formar el costo de incorporación al patrimonio de ese activo. Ejemplos. Se compra una mercadería por 10.000 pesos con un costo por flete de 2.000. ¿A qué valor reconocemos en la contabilidad? ¿Sí? El valor a registrar en la contabilidad sería de 12.000 pesos, que es la suma de 10.000 de costo de adquisición más 2.000 de flete, en tanto que el flete constituye una erogación que es necesaria para obtener la mercadería. ¿Qué significa esto? Que cuando yo reconozca contablemente el activo por mercadería o por bien de cambio, ese activo no va a ser por 10.000. Ese activo va a valer 10.000, que es el valor de costo que pagué por el mismo, más 2.000 pesos de el flete, que además es una erogación necesaria, un gasto necesario para poder que yo tenga la mercadería dentro de mi depósito y poderla comercializar. ¿Sí? Entonces, este, digamos, es un poco el concepto de evaluación del costo. Vamos a verlo con otro matiz, otro ejemplo. Voy a ir nuevamente aquí a la hoja de apuntes.
Por ejemplo, compro mercadería, ¿sí? A plazo, 30 días. Precio de compra, 15.000 pesos, ¿sí? Si hubiese comprado la mercadería de contado, el precio sería de 12.000 pesos. Adicionalmente, se paga un flete y un seguro por la misma para poder tenerla en condición de uso o venta en el depósito de la sociedad. ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, compro mercadería a plazo por 30 días, precio de compra 15.000. Si lo hubiese comprado la mercadería de contado, el precio sería de 12.000. Adicionalmente, se paga un flete y un seguro por la misma. Vamos a poner acá para poder obtenerla en condición de uso o venta en el depósito de la sociedad. Cuánto el valor del cuánto es el seguro por 3.000 pesos. Incluye flete y seguro. Es decir, que pagó 3.000 pesos por esos dos conceptos. ¿Sí? Determinar el valor del costo del activo a incorporar por parte del comprador. Entonces, siguiendo la definición de medición o evaluación al costo que hemos comentado, recordemos que costo de incorporación es igual a el precio en condición de contado más erogaciones necesarias para el activo o el bien. ¿Sí? ¿Cómo determinaríamos entonces el costo en esta transacción, sabiendo que la compañía está comprando a 15.000, que es el valor financiado porque lo paga a 30 días y no está comprando a condición de contado? Bueno, si yo conozco el valor de contado o conozco el precio que hubiese pagado de contado por la mercadería que estoy financiando, ese para mí es mi costo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mercadería va a quedar valuada a precio de adquisición de contado, que son los 12.000 pesos, más erogaciones, que son los 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque esos 3.000 pesos que estoy pagando de flete y seguro son necesarios para poder que la mercadería esté en condición de uso o venta dentro de mi depósito. Es decir, que la mercadería me va a quedar valuada en 15.000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué son, qué son la diferencia entre el precio de compra y el precio de contado? Recordemos que tengo un precio de financiado y un precio de contado. Que el precio de compra es 15.000 pesos y el precio de contado son los 12.000 pesos. La diferencia entre el precio de compra financiado y el precio de contado que hubiese pagado si no hubiese financiado serían los intereses financieros que la compañía tendría por devengar, por el periodo de financiación que tenga la compañía, ¿sí? Entonces, no hemos visto, digamos, asientos contables, pero si la compañía tuviese que regularizar esto en la contabilidad, quedaría más o menos así. Quedaría una mercadería de reventa valuada en 15.000 pesos, ¿bien? Tendría unos intereses negativos por devengar por 3.000 pesos. Tendría una salida de caja por el valor del flete y el seguro, porque vamos a suponer que lo está pagando directamente en caja.
tendría una cuenta por pagar al proveedor. ¿Por cuánto? Por los 15.000 pesos, que es el valor de la compra de mercadería que está financiada. Es decir, que la compañía tendría un activo incorporado por 15.000 pesos, ¿sí? Una regularizadora del pasivo, eso se llama la regularizadora del pasivo, son las cuentas de intereses que se devengan, una cuenta del pasivo, que es la cuenta por pagar, y una disminución del activo, que es la caja que está pagando el flete de la compañía y el seguro, ¿sí? Entonces, un activo que disminuye, aquí un activo que aumenta para la compañía. Aquí una regularizadora que aumenta y aquí un pasivo que aumenta para la compañía, ¿sí? Esto, si bien no hemos visto todavía transacciones contables, sería lo que la entidad tendría que reconocer en su contabilidad de una transacción en la cual se suponga que lo estoy comprando financiado, pero que conozco el precio de contado de esa mercadería y por ende, como conozco el precio de contado, es el valor que voy a utilizar para poder establecer el costo o el valor de incorporación de la mercadería o el activo dentro de la contabilidad, ¿sí? Y es muy importante esto porque los intereses, a diferencia de lo que estábamos mencionando aquí, donde decíamos que todos los gastos necesarios son los fletes, los gastos de instalación, los pagos de derechos aduaneros, algún seguro también que se pueda llegar a pagar, forman parte del valor del costo, pero los intereses o los cargos financieros no. Por eso, cuando vemos un poco la fórmula aquí, es el precio de compra, y si el precio de compra es financiado, restamos del mismo todos los intereses implícitos que tenga vinculado, que es el último de lo que estamos haciendo aquí. Conozco el precio de compra porque lo estoy financiando, pero conozco el precio de contado. Como el interés es un componente que no forma parte del costo de un activo, el componente que no forma parte del activo lo tengo que segregar. Por eso aparece esta línea particular que es los intereses negativos a devengar. ¿Y por qué son negativos? Porque son gastos que la compañía va a ir devengando por los días transcurridos o por el plazo de financiación que tenga la compañía. Después esta cuenta se va a convertir, cuando lo veamos, ya llegamos un poco en la parte de registración contable, en un gasto, ¿sí? Para la compañía. ¿Por qué? Porque esta cuenta se va a ir acreditando y se va a ir debitando contra un gasto, que es el gasto de los intereses que la compañía va a financiar. Pero como no hemos llegado a registración por ahora, no me meto, digamos, de lleno a eso. Lo que me interesa es que ustedes puedan llegar a entender cuáles las erogaciones o cómo se vincula, digamos, el principio de medición o evaluación directamente dentro del activo. ¿Qué otro ejemplo podríamos llegar a dar? Por ejemplo, se compra una maquinaria de contado por 20.000 pesos. Adicionalmente, se paga o se pagan un flete por 5.000 pesos, se paga gastos de instalación por 3.000 pesos y se paga el canon o arrendamiento de bodega para poder tener esa maquinaria por 1.000 pesos, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál sería el valor del costo a incorporar de esa maquinaria en la contabilidad? ¿Sí? Entonces, si lo analizamos con esas erogaciones, tenemos por un lado el precio de adquisición de la maquinaria, que es un precio de contado por 20.000 pesos. ¿Qué más tengo? Tengo un flete, que el flete es necesario para la compañía, sí, es necesario porque si no tengo el flete no puede llegar la mercadería, bueno, la mercadería, en este caso el bien, al depósito de la compañía, ¿sí? Tengo un gasto de instalación. ¿Es necesario? Sí es necesario. ¿Por qué? Porque si yo no pago ese gasto de instalación, la maquinaria no va a poder tener condición de funcionalidad y por tanto yo no voy a poder operar en la misma. La diferencia de una maquinaria a una mercadería es que la mercadería es de reventa y la maquinaria es un bien de uso para la compañía. ¿Por qué? Porque lo va a utilizar para la producción. Y generalmente es un bien de uso porque va a tener
una vida útil prolongada para la compañía. Es un activo no corriente, recordemos un poco lo que vimos en cuanto a la clasificación de activos, porque se espera utilizar por un periodo mayor a 12 meses. ¿Sí? Eso es básicamente una maquinaria. ¿Qué pasa con el canon o arrendamiento de bodega? ¿Sí? Vamos a suponer que la compañía compró la maquinaria antes de instalarla directamente dentro de su planta fabril o dentro de su fábrica, la lleva directamente a un depósito o una bodega donde le van a hacer todos los gastos o los puntos, digamos, de reparamiento o de instalación directamente, ¿sí? Si la compañía paga un canon o un arrendamiento de bodega, el arrendamiento de bodega generalmente, mm, bueno, no voy a quitar esto porque no creo que no funcione en este ejemplo. Vamos a dejarlo con estos dos elementos de momento. Entonces, ¿cuál sería el valor del costo de incorporar directamente de esa maquinaria? El valor del costo de la maquinaria a incorporar sería de 28.000 pesos. Esto es lo que quedaría directamente en la contabilidad, que es el precio de contado, el flete que pagué y los gastos de instalación, ¿sí? Iba a mencionar el caso o el ejemplo que les daba de canon de bodega o almacenamiento. ¿Por qué? Porque el canon de bodega o almacenamiento, si bien es un gasto necesario para que la compañía proteja o resguarde sus activos, por ejemplo, la mercadería, es una erogación que es habitual para la compañía. Es decir, que no incorpora valor al activo. Como no incorpora valor al activo, entonces no se trata como mayor valor del costo de ese activo, sino que se trata como gasto. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre que las compañías compran mercadería, claramente la llevan a un depósito. Ese depósito puede llegar a ser un depósito logístico tercerizado, en el cual básicamente se resguarda la mercadería y se tiene, digamos, a disposición para después embalarla, irla generando su salida o su administración en la medida que se van generando ventas de mercadería, ¿sí? Entonces, cuando las compañías pagan estos costos de bodega, de almacenaje o de depósito, son gastos que son habituales para la compañía. Es decir, sí o sí va a tener que pagar un lugar para poder resguardar la mercadería de robo, para poder resguardarla de alguna cuestión climática, de humedad, de daños, etcétera, ¿sí? Pero ese almacenaje no incorpora valor económico alguno para el activo. Por ejemplo, si yo tengo un lote de computadoras y las voy a guardar en un depósito y esas computadoras van a estar ahí guardadas 1, 2, 3, 4 meses, ¿sí? Al contrario, en vez de incorporar valor al activo, van a perder valor. ¿Por qué? Porque van a tener baja rotación. Y más si estoy hablando de elementos de tecnología, donde la obsolescencia tecnológica, digamos, es mayor, voy a tener mucho más pérdida de valor de esa mercadería, ¿sí? Entonces, el almacenamiento no es un gasto necesario para poder incorporar un activo. Como no es un gasto necesario para poder incorporar un activo, ese gasto de almacenaje, de bodega, siempre va a ser gasto. No va a ser mayor valor del activo, a diferencia de las aseguraciones que estamos viendo aquí concretamente, ¿sí? ¿Cuándo el almacenaje o el gasto de depósito podría llegar a valorarse o analizarse como parte del mayor valor del costo de ese activo? Cuando ese almacenaje incorpore algún valor económico al activo mismo, ¿sí? Ejemplos que podemos llegar a dar donde quizás podemos encontrar esa alternativa de que el almacenamiento pueda ser tratado no como gasto, sino como mayor valor de ese activo, mayor valor de ese bien. Por ejemplo, las industrias de vinos, ¿sí? Las industrias de vino, las empresas que se dedican, por ejemplo, a la producción de quesos, ¿sí? El almacenamiento termina siendo, digamos, un punto importante para el estado de maduración, para el estado de fermentación, para mayor valor agregado que vaya a tener ese vino o vaya a tener directamente ese queso, ¿sí? Como es un valor agregado en ese caso y se incorpora realmente un valor económico al mismo activo,
En ese caso, el costo de almacenaje de una bodega o el almacenaje directamente de una producción de quesos, sí forma parte, digamos, del valor del activo, sí forma parte mayor valor de la mercadería, en este caso de lo que la compañía vaya a comercializar. Pero solamente en esa situación en la cual hay un valor incorporado económico por el almacenamiento. Si no, el almacenamiento es un gasto habitual, ¿sí? Lo mismo que pasaría, por ejemplo, volviendo al caso o el ejemplo de la maquinaria. ¿Qué pasa si yo compro una maquinaria, la instalé, asumí los gastos de instalación, asumí los gastos del flete y resulta que mes a mes voy a tener que ir asumiendo un gasto de mantenimiento de esa maquinaria? Porque obviamente cuando yo compro maquinaria, aparte del valor de adquisición, mes a mes voy a ir haciendo mantenimiento de la misma o tengo que hacer un mantenimiento técnico a la misma de esa maquinaria, ¿sí? Ese mantenimiento es un gasto que sí o sí tiene que ser habitual para la compañía. ¿Por qué? Porque con el mantenimiento lo único que está garantizando la compañía es mantener o conservar las condiciones técnicas de la maquinaria para que pueda funcionar en condiciones de producción, ¿sí? Pero no incorpora valor. Sí mantiene en algún punto el valor y mantiene en cierto punto la productividad de la maquinaria al hacerle mantenimiento continuo, pero no incorpora valor alguno. Como no incorpora valor alguno, el mantenimiento, por ejemplo, es un gasto que es gasto, no es mayor valor del activo, ¿sí? Lo mismo pasaría si, por ejemplo, hay alguna reparación, ¿sí? Una reparación que se haga a la maquinaria, ¿sí? Porque sea que tuvo un desperfecto, porque sea que tuvo algún tipo de anomalía o falla técnica, ese gasto de reparación que suma la compañía por una maquinaria, por un rodado o por cualquier bien de uso, es un gasto para la compañía, no forma parte como mayor valor del costo, mayor valor del activo, ¿sí? Cuando sí hay ejemplos de, por ejemplo, algún tipo de erogación dentro de los bienes de uso o entre los activos fijos que pueda llegar a ser incorporada como mayor valor del mismo, más allá del flete, más allá del gasto de instalación, cuando la compañía, por ejemplo, hace algún tipo de mejora técnica. Por ejemplo, compré una maquinaria, la estoy utilizando mes a mes y resulta que a los 6 meses decido hacer una mejora técnica a la misma. Una mejora técnica es o incorporar un motor nuevo para que sea mucho más veloz en su productividad o agregar una serie de complementos técnicos que le permita que la producción sea mucho más eficiente. En ese caso, sí, la compañía hace una inversión y esa inversión se considera una mejora y esa mejora optimiza el uso de la maquinaria o incluso alarga la vida útil de la maquinaria. Como optimiza el uso o la productividad o incluso alarga la vida útil de esa maquinaria, esa erogación por mejoras sí forma parte del valor del activo, a diferencia del mantenimiento y a diferencia de una reparación que son gastos para la compañía, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, como algunos ejemplos también para matizar otros elementos y otros considerandos que se deben de alguna manera tener en cuenta al momento de valorar la medición o la valoración o la evaluación al costo para el ente. Bien, vamos con otro concepto clave dentro de lo que estamos viendo, así como vemos el tema de evaluación al costo y vemos que hay algunos activos que estamos tocando aquí que no son solamente mercadería, sino que también son bienes de uso o activos fijos. Vamos a ir al famoso concepto de depreciación, ¿sí? Que es la depreciación, a veces lo conocemos también como depreciación barra amortización, ¿sí? Básicamente la depreciación o la amortización es el reconocimiento sistemático que se hace por el uso o por el desgaste en el tiempo de un bien que la compañía utiliza o de un activo que la compañía utiliza, ¿sí? Y esa depreciación básicamente puede responder a distintas causales o distintos motivos por los cuales básicamente yo tenga que ir reconociendo continuamente ese valor depreciable o ese valor del gasto por la depreciación o amortización misma, ¿sí? Por un lado está la duración física del activo, ¿sí? Y en la duración física del activo podemos encontrar como distintas casuísticas. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a tener bienes de uso, ¿sí? Que se manejen o trabajen bajo la perspectiva del agotamiento, ¿sí? No es que el bien se canse, ¿sí? Sino significa que el agotamiento es básicamente que todos los recursos que componen ese activo se van agotando por el consumo de los mismos, por la explotación de los mismos.
Un ejemplo de los bienes que son considerados bienes agotables o sujetos a agotamiento son las minas, las canteras, los pozos. ¿Por qué? Porque las minas, las canteras, los pozos petroleros son básicamente recursos, por un lado, que no son renovables y por otro lado, que tienen un límite, son finitos. Al ser finitos significa que la compañía lo que va a hacer es instalarse en un proyecto extractivo y explotar ese proyecto extractivo por 15, 20, 25 años para poder agotar o para poder consumir todos los recursos que de esa mina, que de esa cantera o que de ese pozo. Por lo tanto, esos bienes que están sujetos a agotamiento también tienen que ser sujetos a depreciación o amortización por parte de la compañía. ¿Por qué vida? Por la vida que dure directamente el proyecto, directamente. O por las cantidades estimadas que tenga la compañía que vaya a poder extraer directamente de ese pozo versus las cantidades que efectivamente esté extrayendo continuamente. ¿Sí? Por ejemplo, si una compañía, porque eso lo hacen claramente las empresas extractivas, si una empresa extractiva valora que un determinado yacimiento petrolero va a poder extraer, sí, 10.000 barriles de petróleo, porque esa es la estimación que hizo técnica, con todos los estudios, con toda la investigación, con toda la perforación, con todos los estudios que hizo mucho más técnicos y científicos al respecto, significa que la capacidad de ese pozo es de 10.000 barriles de petróleo. Por lo tanto, la compañía va a ir agotando el uso de ese activo en la medida que va consumiendo los barriles de petróleo sobre los barriles de petróleo estimados o considerados. Eso básicamente es una perspectiva de agotamiento del activo, ¿sí? También podemos llegar a tener eh, depresiones asociadas también por la duración física del activo, por el desgaste, es decir, por el uso normal que básicamente se va haciendo de ese activo. Un rodado que se utilice continuamente por parte de la compañía para transportar la mercadería que vende, obviamente es un activo que está continuamente en uso y en explotación. Por lo tanto, es un bien que quizás puede llegar a ser susceptible a mayor desgaste de lo que sería, por ejemplo, las mesas o el escritorio de una compañía, ¿sí? También puede llegar a existir causales vinculadas también con la actividad física o con la duración física del activo que están más asociadas a lo que sería el envejecimiento del activo. Claramente una maquinaria, un activo fijo, va transcurriendo, digamos, el tiempo y en la medida que transcurre el tiempo, ese activo también básicamente va sufriendo detalles por el mismo tiempo mismo, ¿no? Ya sea porque hayan componentes dentro del mismo activo que se vayan envejeciendo y se vayan incluso agotando, venciendo, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, con temas de motores, pasa mucho, por ejemplo, con algún tema de residuos de baterías, etcétera, ¿sí? Y eso también básicamente vincula algún tipo de perspectiva de envejecimiento y depreciación del activo. A su vez, así como tenemos la perspectiva de depreciación desde la duración física del activo, también podemos llegar a hablar de una causal más vinculada con la duración económica del activo, ¿sí? Por ejemplo, la explotación por tiempo limitado. Y aquí es donde básicamente aparecen cuestiones que estuvimos comentando el día miércoles cuando estábamos hablando de la clasificación de activos y pasivos y particularmente llegábamos, por ejemplo, a la parte de activos intangibles, ¿sí? Cuando llegamos a la parte de activos intangibles, dábamos varios ejemplos, recordemos licencias, franquicias, regalías, etcétera. Y también hablamos en su momento, por ejemplo, de patentes, ¿sí? Cuando la compañía por ejemplo, tiene una patente para poder explotar un producto, esa patente generalmente se concede por un tiempo limitado, ¿sí? Como se concede por un tiempo limitado o se valora que se va a explotar de manera limitada, la compañía también va a ir reconociendo periódicamente una depreciación o una amortización por esa patente. Pasa también con las concesiones. Por ejemplo, que la compañía haya recibido una concesión por parte del Estado para poder explotar por 15 años un determinado territorio, esa concesión va a irse agotando año tras año en la medida que va transcurriendo el tiempo, salvo que por supuesto la compañía la renueve, pero para poder que la renueve tiene que primero ejecutarse, cumplirse el primer paso inicial de la concesión. Entonces, una concesión también es un activo intangible porque es un derecho de explotación que adquiere una compañía sobre un determinado territorio y sobre los recursos que amparan ese territorio. Cuando el Estado garantiza esa concesión, la compañía básicamente va a ejercer un derecho por un periodo de tiempo específico y eso genera un activo intangible que se tiene que ir depreciando o amortizando. También se puede dar por el envejecimiento técnico y esto pasa mucho con la tecnología. En la medida que la tecnología transcurre,
cada vez las mejoras y las optimizaciones tecnológicas son mayores. Por ende, y es un caso, por ejemplo, de lo que les mencionaba hace un rato de las computadoras, que una compañía compre computadoras y las tenga resguardadas 2 o 3 meses en un depósito, no hace ningún ejercicio económico favorable para la entidad porque esas computadoras, cuando la entidad las quiera vender, básicamente ya han tenido 3 meses de obsolescencia tecnológica, más considerando que la tecnología avanza, digamos, a un ritmo bastante acelerado, ¿no? Entonces, lo tecnológico está muy atado también a un agotamiento muy vinculado con su duración económica, ¿sí? También se puede dar envejecimiento económico al surgir nuevos y mejores productos, y esto básicamente ya es un tema un poco vinculado con la obsolescencia también técnica del bien, pero también con la optimización que se va haciendo en el día a día, digamos, de algunos bienes, ¿sí? Ya sea porque sean de mayor productividad, ya sea porque tengan menor consumo energético o lo que sea, cada día básicamente se van innovando y se van desarrollando nuevos bienes. Entonces, esto también básicamente forma parte de los elementos a considerar como puntos dentro de lo que es la determinación de la depreciación o el concepto de depreciación directamente de un activo, ¿sí? Una acotación, digamos, nada más histórica, este concepto de depreciación y amortización claramente no surge de la nada, me refiero que no surge de manera fortuita, sí, de la elaboración, por supuesto, técnica a lo largo del tiempo de un problema que es, no podemos mantener los bienes de uso o los activos como si tuvieran una vida útil infinita, sabiendo que son bienes que se utilizan y son bienes que se complementan dentro de lo que es la actividad que hace la compañía, si bien no se venden o su objetivo inicial no es venderlos o comercializarlos, aunque la compañía podría llegar a destinar algún bien de uso para la venta, nadie dice que no, su finalidad es prestar una capacidad de servicio o utilización para el ente. Por eso se consideran activos no corrientes, porque se esperan utilizar por un periodo mayor o igual a 12 meses. ¿Sí? Y ahí ese periodo mayor o igual a 12 meses es donde también va a ser importante para poder definir un punto elemental dentro de los bienes de uso que es la vida útil asignable. Bienes de uso o activos intangibles, que es la vida útil asignable. Y les decía que no surge, digamos, como un evento fortuito. ¿Por qué? Porque la depreciación al final es una categoría contable que si nos remontamos un poco a lo que es la parte más histórica, surgió como categoría en un periodo histórico específico del mundo, que es el periodo de la industrialización. ¿Sí? Seguramente ustedes recuerden el tema de la revolución industrial, básicamente la revolución asociada a lo que es la maquinaria, la locomotora y todo lo que marcó un hito, digamos, hace muchos años, principalmente en Europa, particularmente en Inglaterra, donde inició todos los cambios tecnológicos y todo lo que también básicamente vinculó esto asociado a lo que es los cambios sociales, ¿no? Porque cuando hubo la revolución industrial, no solamente fue la tecnificación o la industrialización de la producción, sino que significó también cambios sociales. ¿Por qué? Porque no es que se haya abandonado, pero se empezó a dar cierto proceso de migración del trabajo del campo que hacían las personas a la ciudad donde se encontraban las fábricas. Y aparte de eso, también surgieron condiciones o situaciones económicas específicas. Recordemos que al final de la revolución industrial es donde surge, por ejemplo, la clase económica burguesía, que es básicamente una clase económica que generó acumulación de capital a través de sus procesos de industrialización y a través de la maximización directamente de la productividad que se estaba haciendo de esa producción como tal tecnificada. Pero como justamente la revolución industrial se caracterizó por tener mayor uso de tecnología, mayor uso de bienes como las locomotoras, mayor tecnificación en lo que serían las fábricas, el desarrollo de las fábricas, ahí surge justamente el problema de estos bienes. ¿Son infinitos o estos bienes van a tener algún tipo de patrón económico que les permita reconocer el agotamiento que va generando ese bien en el tiempo, por la utilización, por la explotación técnica o por lo que fuese? Por lo tanto, el concepto de depreciación es un concepto que originariamente surgió justamente dentro del contexto de la revolución industrial, ¿sí? Esto para que lo tengamos como elemento o dato, digamos, un poco histórico, ¿sí? ¿Qué es importante además considerar dentro de la base o el concepto de depreciación? Que para poder yo entender que existe una depreciación en un bien o en un activo en particular, tengo que poder inferir y establecer cuál es la vida útil que se le voy a asignar directamente a ese bien. La vida útil es básicamente la duración que se estima o se le asigna a un bien para ser utilizado por la... ¿sí?
Y esa vida útil puede calcularse ya sea en función al tiempo, es decir, años o meses de vida estimada que se le asigna bien, o en función a la capacidad de producción que tenga el bien. Por ejemplo, yo puedo medir la vida útil de un activo como un rodado por años, por ejemplo, darle 5 años de vida útil, o por unidades de producción, por ejemplo, medir la capacidad de ese rodado por los kilómetros transcurridos o consumidos. O lo mismo en una maquinaria. Yo puedo medir la maquinaria por una vida útil asignada que le asigne la compañía de 10 años, o medirla por unidades de producción o por la productividad que esté dando directamente esa maquinaria. Indistintamente, digamos, un poco de la elección que tome la compañía, y esa elección, por supuesto, que no es fortuita, esa elección de definirlo si es por años o por unidades de producción va a depender mucho también de la utilización que estime la compañía de ese activo y la valoración o el juicio profesional que haga la compañía para entender qué tipo de criterio, ya sea años, meses o unidades de producción, mejor representa la relación de desgaste o de consumo que va teniendo directamente ese activo. ¿Sí? Pero siempre partamos de que todos los activos tienen una vida útil asignada. ¿Sí? Profe, ¿Sí? pregunta. En la registración, en este caso, se hace también mes a mes según el desgaste o se hace cuando termine de funcionar el activo. Exacto, se hace mes a mes. Si quieren, ahora vemos un ejemplo sencillito, pero se hace mes a mes. ¿Sí? Bien, entonces, dentro de lo que es la vida útil, básicamente se puede llegar a establecer distintas métricas, ¿no? Como les decía, directamente ya sea por la vida útil asignada en años o por las unidades de producción que determine la compañía. Si lo hiciera por unidades de producción, la fórmula, si se quiere, o el cálculo para poder determinar esa vida útil va a ser sobre las unidades del periodo consumidas o producidas sobre las unidades totales que yo estime de producción, por ejemplo, de una maquinaria. Por ejemplo, si yo estimo que una maquinaria me va a producir 10.000 unidades y mes a mes yo estoy consumiendo 10.000 unidades o produciendo 10.000 unidades, voy a tener básicamente el 10% de esas 10.000 unidades. Es decir, que mes a mes voy a tener un consumo del 10% de la productividad total. ¿Sí? O también lo puedo medir por horas de trabajo, horas trabajadas en el periodo sobre horas totales destinadas a la producción. Eso también puede llegar a ser una forma o una métrica en la cual la compañía estime cómo va a ser el patrón de desgaste directamente de ese activo fijo o de ese bien de uso en particular. ¿Sí? También puede llegar a ser de una manera mucho más lineal o línea recta. Por ejemplo, el valor a depreciar, es decir, el valor del activo que se esté depreciando, dividido por el tiempo total estimado de la vida útil. Por ejemplo, si yo considero que una maquinaria va a tener una vida útil de 10 años, la voy a dividir por 10 años y año tras año voy a ir reconociendo una cuota de depreciación o amortización. ¿Sí? También puede llegar a ser desde una perspectiva más creciente. Esto ya es una cuestión más de valoración de juicio profesional que haga la compañía, donde se suponga que el desgaste que se produce en los primeros años es menor y aumenta de manera más progresiva con el correr del tiempo. ¿Sí? O puede llegar a ser decreciente, donde se estime que la depreciación inicial va a ser mayor y en los años siguientes debería ser menor. ¿Sí? Eso también son formas o métricas en las cuales la compañía tenía que valorar qué es lo que mejor cumple y traduce la relación de desgaste de ese bien o de ese activo. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si se vamos nuevamente aquí al Excel, vamos a suponer que yo tengo un bien de uso, una maquinaria. Maquinaria, costo de esa maquinaria es de 2 millones de pesos. Y la compañía asigna una vida útil en años de 10 años. Si yo quiero llevar esa vida útil de años a meses, ¿cuánto sería? Sería básicamente multiplicar los 10 años por 12 meses que tiene un año. Es decir, que estamos hablando de una vida útil equivalente a 120 meses o una vida útil equivalente a 10 años. ¿Sí? ¿Cómo se constituiría o cómo se formularía la depreciación? De manera anual, año uno, año 2,
año 3, año 4 hasta año 10, la compañía reconocería una décima parte del valor del costo de ese bien como pérdida. Esto sería un gasto de depreciación. Y así como lo veíamos un poco con la parte de cargos diferidos o de gastos pagados por anticipado, la compañía también le va a quedar un activo con un valor residual. Ese valor residual va a ser el costo menos la depreciación que generó en el año uno. Luego va a tener el costo menos la depreciación del año 2 y así sucesivamente hasta llegar al último año, donde básicamente ese activo va a quedar completamente depreciado o amortizado y va a quedar a un valor residual de cero. Si es que la compañía definió que ese activo no va a tener un valor de rezago o un valor residual estimado económico que no va a ser depreciable, ¿sí? Entonces, en el caso directamente de una maquinaria, esto, una maquinaria o un activo fijo en particular, esto sería la métrica para hacerlo año tras año. También va a ocurrir que la compañía, así como lo tiene anualmente, también lo va a tener de manera mensual. Entonces, de manera mensual, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener del año uno. Vamos a suponer que esto es del año uno, solamente para poner el ejemplo de un año. Va a tener enero, febrero, hasta diciembre. ¿Qué va a tener como gasto de depreciación de manera mensual? Va a tener los 2 millones de pesos, que en este caso no los divide por 10, sino que los va a dividir por 120 meses. Es decir, que va a tener un gasto lineal de 16.666 por el primer año, ¿sí? Y el valor depreciable por el primer año va a ser 2 millones menos la depreciación del primer mes, el segundo mes versus menos la depreciación del segundo mes y así sucesivamente. Cosa tal de que en el primer año la compañía, ¿sí? Va a quedar con un valor residual de 1.800.000, que lo miremos aquí que lo estamos viendo de manera más resumida, ¿sí? En el año uno queda 1.800.000, en el año uno, pero viéndolo por mes va a quedar 1.800.000 y una depreciación mensual de 16.000 que va a dar total una depreciación de 200.000 pesos. Si este es el desagregado que he hecho del primer año, solamente para que veamos también cómo la compañía le queda, digamos, ese reconocimiento mensual de esa depreciación, ¿sí? Que básicamente se condice con ese primer año, ¿sí? Para que pongamos un poco de ejemplo. Entonces la depreciación puede llegar a ser mensualizada para la compañía o hay compañías que a veces hacen el ajuste de depreciación una vez al año, es decir, deprecian todos los activos en diciembre. No es la mejor práctica porque en realidad no permite medir el resultado bien o correcto de la compañía. Por eso simple recomendación es hacer la depreciación de manera mensualizada. ¿Por qué? Porque mes a mes voy a ir reconociendo una pequeña parte de ese desgaste sistemático del activo y por ende voy a ir regularizando de manera mucho más recurrente los resultados de la compañía. ¿Por qué? Porque si yo espero hasta diciembre poder reconocer la depreciación o la amortización, los otros meses los voy a tener sin ese efecto de ese gasto. Entonces el gasto mensual que mira la compañía o el resultado mensual que mira la compañía no está normalizado y no es, digamos, el gasto habitual. Eso es básicamente una cuestión de entendimiento y análisis del resultado mismo. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, es un poco el ejemplo para que nos quede visualmente cómo actúa o cómo trabaja directamente la depreciación o la amortización. Bien, un concepto importante también dentro de la depreciación es Sí. el valor, ¿sí? Tengo una pregunta. En el caso ¿Sí? anterior de la depreciación con el tiempo de la vida ¿Sí? útil, ¿Sí? ¿qué pasaría en el caso en el que la maquinaria exceda el tiempo de garantía de vida útil? Y la maquinaria, dame un ejemplo. Digamos, está puesta para que dure los 12 años ¿Mm? y ya pasan los 12 años, pero la maquinaria sigue funcionando y sigue siendo apta. Ah, bueno, que esté en valor depreciable cero, o sea, que la compañía, que la maquinaria quede el año 10 en cero, en valor depreciable, ¿sí? No significa que la compañía, que la maquinaria quede en desuso, ¿sí? La maquinaria puede seguir usando, solamente que sería un bien de uso totalmente depreciado en términos contables.
¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que la compañía revise, y por eso es importante que la depreciación, recordemos que la depreciación es una estimación y la vida útil también es una estimación. Por eso puede ser que la compañía revise continuamente los activos y establezca que, por ejemplo, si bien fiscalmente y contablemente se establece que una maquinaria tiene una vida útil contable de 10 años, puede ser que la compañía establezca que no va a depreciar la maquinaria a 10 años, que la va a depreciar a 12 o 13 años porque considera que es un periodo económico mucho más razonable. La vida útil no es un estándar, o sea, es una estimación, una valoración que hace la compañía. Que el bien de uso al 10.º año quede en valor contable cero no significa que el bien de uso haya desaparecido, solamente que ya el patrón de depreciación que la compañía en su momento le adjudicó a ese activo ya básicamente hizo que contablemente quedara en valor residual cero. Pero cuando la compañía percata esto, puede incluso llegar a asignarle un valor económico restante o puede incluso llegar a recalcular la depreciación con una vida útil mayor. Por ejemplo, decir que me di cuenta que en el año 3 no es correcto el patrón de 10 años porque la maquinaria en realidad puede técnicamente funcionar más tiempo, entonces decide cambiar la vida útil a 13 años, por ejemplo. Eso puede darse porque básicamente como es una estimación contable, las estimaciones contables son sujetas a valoración y deberían ser sujetas a valoración continua. Pero que quede, digamos, en cero tampoco es un problema porque al final hay bienes de uso 100% depreciados para una compañía y que aún así se estén utilizando económicamente. ¿Sí? Para eso que estás preguntando tú, es donde surge también este concepto que es el valor a depreciar. ¿Qué pasa? El valor a depreciar puede establecerse sobre el costo del bien que el bien tiene en nuestro patrimonio o bien si consideramos que el mismo al término de su vida útil tendrá un valor recuperable, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Puede ser que muchas veces la compañía no establezca que el costo o el 100% del costo del bien vaya a ser depreciable, sino que considere, ¿sí? Que considere que debe tener un valor recuperable o un valor de rezago, ¿sí? Si tiene un valor recuperable o un valor de rezago, y vamos, por ejemplo, a lo que estábamos viendo aquí anteriormente, ¿sí? Vamos a verlo con otra casuística. Voy a ponerlo acá. Después, bueno, después acomodo la fórmula. Bien, ¿qué pasa si la compañía dice que tiene una maquinaria por 2 millones de pesos, ¿sí? Pero establece que esa maquinaria, al transcurrir el tiempo, o sea, al transcurrir los 10 años o los 120 meses, va a tener un valor residual o de rezago de 300.000 pesos, ¿sí? Este valor residual o de rezago básicamente es el valor recuperable que la compañía espera tener de la maquinaria al cierre de la vida útil. ¿Qué es un valor recuperable? Es un valor económico en el cual la compañía estima que una vez depreciado el activo, podría incluso llegar a comercializarlo o podría incluso llegar a venderlo a alguien, ¿sí? Si es que decide venderlo en ese momento. Entonces, cuando se dan estas situaciones, ¿sí? La depreciación ya no funciona de manera lineal. ¿Por qué? Porque yo tengo que estimar el valor depreciable. Y el valor depreciable en estas condiciones para la compañía va a ser el costo del activo, en este caso son los 2 millones, menos el valor de rezago o el valor recuperable, que en este caso el valor de rezago, el valor recuperable son los 300.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor depreciable para la compañía no van a ser los 2 millones. El valor depreciable para la compañía va a ser 1.700.000. Y esto cambia completamente la perspectiva del cálculo. ¿Por qué? Porque ya no voy a computar los 10 años sobre los 2 millones, sino que voy a computar los 10 años sobre 1.700.000. Y me cambia el patrón de amortización, cosa de que en el 10.º año la compañía quede con un valor de rezago o un valor recuperable de 300.000 pesos. ¿Sí? Esto es otro, digamos, de los elementos a tener en cuenta cuando hablamos directamente de depreciación y amortización y es considerar si la compañía ha valorado o evaluado tener un valor recuperable de los activos. ¿Por qué? Porque cuando la compañía asigna un valor recuperable, puede llegar a considerar que en el 10.º año ese es el valor mínimo de disposición que va a tener de ese activo, ya sea para comercializarse, para comercializarlo o venderlo a alguien,
o ya sea para poder redefinir o analizar si ese bien amerita tener, digamos, una vida útil distinta después de los del 10.º año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la compañía considera un valor de rezago, el valor depreciable no es el costo, el valor depreciable va a ser el costo menos el valor de rezago para poder determinar el valor depreciable, ¿sí? Porque es la nueva base en la cual se va a hacer el cálculo de la compañía. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Dice costo de la maquinaria de 1.000, tiene estimada a 10 años, eso es un poco lo que hemos visto, ¿sí? 10.000 dividido por 10 años es lo mismo que multiplicar 10.000 por el 10%, porque la cuota de amortización o depreciación sería el 10% por año. Eso me daría una depreciación mensual o anual, perdón, de 1.000 pesos. ¿Y qué contabilizaríamos? Contabilizaríamos una disminución del activo por 1.000 pesos contra un gasto por 1.000 pesos, porque la depreciación o la amortización termina siendo un gasto para la compañía, ¿sí? Ejemplo 2 que veíamos un poco parecido al que les estaba explicando. Costo de la maquinaria de 10.000 y se establece un valor recuperable estimado de 2.000 pesos, con una vida útil estimada de 10.000, lo mismo. El costo del bien es 10.000, el valor recuperable de rezago es de 2.000, pero el valor depreciable no son los 10.000. El valor depreciable van a ser 8.000 pesos. 8.000 por el 10%, porque recordemos que al final es una décima parte del valor del bien, me va a dar 800 pesos de depreciación anual. Por lo tanto, voy a tener una disminución del activo por 800 contra un gasto directamente de 800. Y al término de la vida útil, es decir, al término de los 10 años, vamos a quedar con un valor residual de 2.000. Muy parecido al ejemplo que veíamos, donde quedábamos con un valor residual de 300 en este caso, ¿sí? Viéndolo un poco desde la perspectiva de tiempo de los 10 años, ¿sí? Así que bueno, chicos, esto, digamos, es un poco el temario de hoy. No sé si queda alguna consulta o duda, pero básicamente los conceptos principales que vamos a utilizar son de concepto de devengamiento, concepto de evaluación en costo. Ya los iremos, por supuesto, reforzando o viendo en mayor detalle cuando veamos ya la parte de práctica y de registración. Y bueno, este concepto, digamos, de depreciación que lo incorporamos ahora en este cuatrimestre, sobre todo para que ustedes vayan adentrándose también en qué es lo que transcurre o pasa dentro de otro tipo de activos, como son en este caso los bienes de uso o los intangibles, desde la perspectiva de lo que es su medición y valoración. Entender que en cierto punto esos bienes no son infinitos, entender que esos bienes tienen una pauta de agotamiento y deterioro, y entender que esa pauta de agotamiento y deterioro es básicamente lo que nominativamente llamamos depreciación o amortización, ¿sí? Para los efectos, básicamente depreciación y amortización es lo mismo, algunas diferencias: depreciación para los bienes de uso y amortización para los bienes intangibles, pero al final funcionan bajo la misma lógica: identificar el costo del bien o identificar el valor depreciable o amortizable, aplicar una vida útil que puede estar dada por años, meses o unidades de producción, y determinar un patrón mensual de agotamiento que nos va a llevar a reconocer mensualmente un gasto, que es el gasto de la depreciación del ejercicio, ¿sí? Así que bueno, chicos, si no hay alguna consulta o duda, por mi lado estamos. Queda la grabación, se las voy a compartir a la persona que tengo, a las personas que tengo en contacto. Creo que tengo una grabación pendiente también de compartirles, así que se las voy a estar también enviando para que puedan descargar la información correspondiente. Así que bueno, si no tienen ninguna Profe, consulta, sí. también ver que la clase pasada yo te había pedido un libro sobre acerca de lo de la evolución histórica. Ok, Eh, bueno, no le voy a subir un libro, le voy a subir un artículo. Lo que ha dicho es que le iba a compartir el artículo directamente de Montesino Yusbe. Ese es el que ok. tengo, ¿ok? Ese es el que el libro no, porque no hay, bueno, sí hay libros de evolución histórica, perdón, pero particularmente el apartado que vieron de evolución histórica por los 4 periodos contables que se vieron: empírico, científico y demás de la contabilidad, están dadas más por un autor español que lo hace en un artículo, que es el artículo de historia de la contabilidad. Entonces yo les voy a compartir ese artículo para que lo tengan de lectura. Es un artículo creo que de 20, 25 hojas. ¿Sí? Bien, bueno chicos,
Si no hay alguna consulta más, entonces nos vemos nosotros la próxima semana. Estaremos Profe, pendientes. el PowerPoint que está usando, ¿está en el aula virtual? Creo que está. Si no está, si alguno me confirma, si no, yo lo reviso en un ratito. Y si no, se lo comparto a alguno de los contactos que tenga de WhatsApp. Creo que está, pero no está con la parte de depreciación. Ahora que me hago acuerdo. O sea, sí está con la parte de vengo y variación al costo, pero no está con la parte de depreciación. Así que se lo voy a compartir. Dale, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles nosotros, creo. Así que cualquier cosa, estamos un poco en contacto. ¿Listo? Nada más, profe, que tenga un fin de semana. Vamos, Bueno, Nos profe. que vemos, estén profe, muy bien. gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, chao.